Seguimos en nuestra serie de Mateo y nos corresponde Mateo capítulo 5, versículo 41 al 42. Mateo capítulo 5, versículo 41 al 42. A ver, ¿quién recuerda de qué trata el libro de Mateo? El rey y su reino. De esto trata el libro, todo el libro de Mateo, del rey y su reino. Ahora estamos en el Sermón del Monte, donde el rey está dando sus estatutos para el reino. Y hoy nos corresponde Mateo capítulo 5, versículo 41 al 42. Dice nuestro texto: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A muchos nos cuesta hacer un favor, ¿verdad? Pero hoy este texto tiene un mensaje muy importante en el cual podemos hacer una gran diferencia en el evangelio, en el reino de Dios, y es la generosidad. La generosidad es un buen punto para ayudarnos a avanzar en el evangelio del reino. Antes de entrar a este texto, a este tema, vamos a disponer este texto en el Señor y que el Señor nos dé la gracia necesaria para ser edificados por medio de su palabra. Soberano Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí con mis hermanos reunidos para poder nosotros aprender de ti, aprender de tu gracia y de tu verdad. Señor amado, que ese mensaje edifique nuestro corazón, edifique tanto nuestras vidas, que esa palabra llegue a ser tan transformadora, Señor amado, en nuestro interior, para poder verdaderamente mostrar al mundo lo que es el evangelio del reino, un evangelio que transforma, un evangelio que trasciende, que no solo se queda en mensajes, en sermones, sino que se lleva con las manos y con los pies y con los labios, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, hemos sabido que el rey viene corrigiendo al pueblo de una muy mala interpretación del texto, ojo por ojo y diente por diente, explicando que no debemos tomarnos la justicia por nuestra propia mano para ir en contra de nuestros enemigos, ya que las leyes que el rey ha establecido como el sistema de gobierno están ahí para juzgar y no nosotros. Eso lo vimos muy claro, ¿verdad? El rey nos llama a actuar de una manera diferente al corazón vengativo, a no actuar como un enemigo, sino como debemos actuar todo lo contrario, como un amigo, ya que ese es el sentido del texto. El propósito, cuando el Señor dice de que si alguien te da en la mejilla, ¿qué debes hacer? Poner la otra. Y recuerdan el sentido de ese texto, que eso significaba que los judíos se saludaban, única y solamente se saludaban a los seres más queridos y a los seres más cercanos de beso en la mejilla. Pero si se enteraban aquellos amigos tuyos o familiares de que tú habías aceptado a Cristo y tú ibas a saludarlos a ellos, ya no te daban un beso en la mejilla, sino que te recibían con un bofetón en la mejilla. Así que tú, ¿qué debías hacer? Poner la otra como señal de: te ofrezco aún mi amistad. ¿Quieres golpearme nuevamente? ¿Quieres darme esa bofetada como la manifestación del desprecio? Eso es lo que significa poner la otra mejilla. Siempre mostrarte amigo con el otro. Y hoy el Señor quiere seguir por medio de estos pasajes, llevándonos a que siempre, aunque nos paguen mal por mal, paguemos bien, aunque nos paguen mal. Pues no dice la palabra, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, el siguiente versículo, el Señor advierte que por su causa vamos a tener enemigos que nos van a desnudar o los van a llevar a la muerte, como era la persecución. Porque frente a esto, los hijos del reino no deben poner resistencia. Que si te piden la túnica, ¿qué debías hacer? Dejar la capa, llamándonos a evitar el pleito y soportar la pérdida.
El pasado domingo le dedicamos un buen tiempo a este asunto, concluyendo que en vez de mostrarnos enemigos, pagando mal por mal, una vez más debemos pagar bien por bien. Que sé, mis hermanos, que vivir el Evangelio no es fácil. Ser amigo de alguien que te ha hecho daño es algo complejo, pero el Evangelio nos enseña que debemos mostrarnos amigos para poder predicar el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vimos como número 1 que debemos mostrarnos amigos al no pelear por causa de lo material, para mantener así una relación sana y así poder dar un buen testimonio. O sea, un creyente lo último que hace es pelear por algo material. Eso ya lo vimos bien a detalle. Ahora, como tema del pasaje que iniciamos a leer hoy de este versículo, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hoy miraremos como tema que la generosidad es un medio para el avance del reino, ayudándonos a generar lazos de amistad para poder predicar el evangelio. Quiero repetir el tema del texto. El tema de nuestro texto es que la generosidad es un medio para el avance del reino, ayudándonos a generar lazos de amistad para predicar el evangelio. Y miraremos esto en 2 puntos. Como primer punto, vamos a mirar cómo podemos mostrarnos amigos con nuestras fuerzas. Extraído del versículo 41 que dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y como segundo punto miraremos cómo podemos mostrarnos amigos con nuestros recursos materiales. Extraído el versículo 42 que dice, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bien, mis hermanos, siendo así, primer punto, ¿cómo mostrarnos amigos con nuestras fuerzas? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Versículo 41. Hay personas que dicen, yo no tengo amigos. Y es que ni en la iglesia llegan a decir. Sé que dicen a otros, ¿no? Se queda uno quieto y nadie viene a saludarlo. Eso ni una llamada de la iglesia. Mis hermanos, como iglesia sabemos que debemos saludarnos los unos a los otros, dándonos la mano y en el transcurso de la semana usar el teléfono móvil para saludar al hermano. Por otro lado, no esperes, mi hermano, no esperes que te saluden o que te llamen. Toma la iniciativa. Proverbios 18:24 que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Mi hermano, entonces, ¿quieres tener amigos? Toma la iniciativa y muéstrate amigo para con el otro. Algunos dirán, un adagio muy popular ya, amigo el ratón del queso. Y es que uno debe desconfiar hasta de la misma sombra, se dice por ahí. Otro dice, yo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. A mí no me gusta meterme con nadie. Y la iglesia, debido a estos refranes, ha caído en esto. Y parte de esto se debe al por qué muchas iglesias no están creciendo. Porque los mismos cristianos han dejado de tener amigos. Nos hemos encerrado tanto en nuestro propio círculo que ya no brindamos, mis hermanos, a veces ese lazo de amistad a los de afuera o hacia los demás. Cuando llegaban los creyentes, yo recuerdo que hace muchos años se empezaba a enseñar, usted trate de no meterse con el impío. Si su familiar toma, si su familiar hace eso, usted aléjese, aléjese. Y el creyente empezó a alejarse de la familia, empezó a alejarse de los amigos. Y empezaron, hermanos míos, a andar solos, a quedar solos. Y con el tiempo, ya los creyentes no tienen a quién invitar o a quienes predicarles del evangelio, porque de alguna manera no supieron cómo mostrarse amigos, sino que ya veían a los errores del hermano o del amigo o del vecino, del familiar y empezaban a ir a criticar, ese es un hijo del diablo, ese vecino verdaderamente le falta a Cristo, pero no había esa amabilidad o esa amistad para poder verdaderamente poder mostrar el evangelio.
Esto, mis hermanos, es uno de los factores principales por los cuales ha generado estancamiento en la iglesia. La iglesia ha dejado de hacer amigos. Ahora, debemos tener en cuenta que nosotros, más que el mundo afuera, nosotros como iglesia somos los primeros en quienes estamos llamados a ser amigos. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque Dios, siendo poderoso, se mostró amigo para con Abraham. Y el rey, siendo nosotros sus siervos, ¿cómo nos llamó? Amigos. En este mundo donde la desconfianza está aumentando, el rey te llama a mostrarte amigo para con los de afuera. Juan 15:13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Y aquí es donde podemos nosotros mostrar nuestras fuerzas para servir. Y es que Jesús mostró toda su fuerza para servir a sus amigos cuando dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabemos que Cristo es el mejor amigo porque puso su vida por nosotros. La muerte de Cristo es la máxima expresión de la generosidad. Cristo se mostró amigo en abundante gracia. Así que el Rey nos va a enseñar cómo la generosidad, cómo la bondad genera amigos para el reino de los cielos. Versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Noten cómo inicia el versículo. Y a cualquiera. El Señor no nos viene hablando de mostrar el amor a nuestros enemigos, pero ahora ya no es solo a nuestros enemigos, ahora el Rey nos dice a cualquiera. Sea familiar, amigo, enemigo, conocido, desconocido, cualquiera es cualquiera. Si has dicho, yo hago un favor, pero no a cualquiera. Por ahí a un familiar y si acaso a un conocido. Pero el Señor dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En la época romana, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, una milla, ¿sabes cuánto era una milla, mi hermano? Era caminar 1481 metros. Siempre es harto, ¿verdad? Una milla era caminar 1481 metros. ¿Caminarías 1481 metros por hacerle un favor a un amigo? Esto es caminar bastante, ¿verdad? En Mateo capítulo 27, versículo 32, vemos cómo los soldados obligaron a un hombre llamado Simón, que venía de Cirene, para llevar la cruz de nuestro amado Salvador. ¿Lo recuerdan? Está el hombre ahí, viene de los campos y está como mal parqueado y de una vez el soldado romano ayude ahí a llevar la cruz. Si te piden llevar carga por una milla, el Señor te manda no solo hacer la milla, o sea, si una milla equivale 1481 pasos, que eso es harto, el Señor te dice, no solo vayas eso, duplica el favor, duplica lo que vas a hacer, ve con él 2. Si te piden llevar carga por una milla, el Señor demanda no solo hacerlo hasta donde te piden, sino ir más allá de ello. Ayudar a alguien con nuestra fuerza física es también mostrar generosidad y es un gran medio para acercarte a los demás y empezar a cultivar una amistad para predicar a Cristo. Sé que hablar a alguien de la nada no es fácil, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo me acerco a los demás? ¿Cómo puedo tener una relación con las demás personas? Eso no es fácil. Pero la colaboración se vuelve un rompehielos. Tienes un vecino, por ejemplo, con el que no te hablas y este va de camino a su casa con unos paquetes cargados y tú llegas y dices, venga vecino, permítame, le colaboro. Seguramente mientras vas llevando esa carga, podrás generar una conversación con tu vecino. Anteriormente el Señor nos ha dicho que debemos ser luz y sal, llamándonos a ser intencionales y prestar nuestras fuerzas en un medio para acercarnos a los demás con el propósito de ser la luz y de ser la sal de esta tierra. Yo recuerdo a un amigo que vio a un señor que estaba cargando un bulto muy pesado y él le dijo, permítame, le colaboro.
le colaboró con el bulto y hasta cierto punto ya el hombre le dio pena y le dijo, no, ya hasta aquí nomás me colabora. Él dijo, no, ¿dónde es su casa? ¿Dónde es su casa? Él dijo, uy, pero es que queda muy arriba. Dijo, no importa. Y fue hasta la casa, esperó que abriera la puerta, le entró el bulto y se lo dejó ahí en la casa. Porque él quería mostrar este texto. El que te pide una milla, pues ve 2. Si tú llegas a hacer un favor así con tu vecino, seguramente si tú lo saludas al otro día, él no te va a negar el saludo. Por ejemplo, valga la redundancia, un hermano iba con su carro, era un día festivo y una señora le pidió el favor que si podía prestarle la batería para cargar la batería del carro de ella. Bueno, él hizo el favor, pero el carro a la final no encendió. Era festivo, un momento donde no hay mecánicos, y así que ella dijo, ¿y a quién llamamos?, le decía a su esposo. Así que mi amigo dijo, no, ¿saben qué? Necesitan llevar el carro a la casa, sí, porque pues sin mecánicos, sin nada, pero ¿cómo hacemos? Dijo, no, cogió él el carro, lo amarró al carro de él para poder arrastrarlo hasta la casa de ellos. A la final me contaba que ellos quisieron reconocerle el favor que había hecho, pero ellos dijeron que no, que guardara eso para ayudas del mantenimiento del carro. Mis hermanos, eso se llama ir una milla más. Por ejemplo, si ves a un vecino que está con el galón buscando agua, se fue el agua en el barrio, ¿qué vas a hacer? ¿Sí ve? Por no recoger a tiempo. Digo, no, yo solo tengo agua para estos días, quién sabe si llega mañana o estos días, no. ¿Qué vas a hacer? Vas a regalarle agua y además de eso, regalarle agua, le vas a decir, camine y se lo lleva hasta su casa. Hermanos, eso impacta. Y la iglesia ha dejado de impactar porque no estamos dando buen testimonio con la cortesía y la amabilidad, hermanos míos. Mire que no se requiere hacer muchas cosas para acercarnos a los demás. Un creyente, queridos hermanos, puede tener muchos amigos en un trabajo. Y es que ayudar al otro es uno de los principios de ser amigo. Por ejemplo, si el compañero de trabajo enfermó, ¿tú qué vas a hacer? Lo llamas, pero no solo lo llamas. Vas y lo visitas. Y le llevas alguna fruta, le llevas algo. Oras por él. Mire, hermano, le aseguro que ese hombre lo va a ver diferente en la empresa. Se lo aseguro, hermano. Y eso da oportunidades para nosotros hablar de Cristo, porque van a creer de un evangelio que es vívido y se manifiesta porque ven el amor en nosotros. Es muy importante la relación entre vecinos, entre pareja, entre todo. Ahora, ofrézcase, mi hermano, acompañar, por ejemplo, a un anciano al médico. Así no sea un anciano familiar, para que en el camino, en la cita médica, usted pueda orar por él y hablarle de Cristo. Pero no solo ayude al desconocido, el texto dice que a cualquiera. Eso también involucra a nuestros familiares. Que si la esposa pide el favor, mi amor, ¿me puedes sacar la ropa a la lavadora? Y usted dice, no, pues no solo voy a sacar la ropa a la lavadora, la voy a colgar. Sí. Gloria a Dios por eso. Y si el hombre le pide a la esposa un tinto, vaya, hágale el tinto. Y si es de paso, cuando le sirva el tinto, le pase el tinto, denle un besito en la mejilla. O no, que en la mejilla, denle un piquito. Que si el esposo, bueno, los niños, por ejemplo, que si la mamá le pidió el favor de hacer el aseo en el baño, y el niño dice, no, voy a ir más allá, voy a cumplir una milla más. Y después hace el aseo de la casa. Eso agrada al Señor. La generosidad, mis hermanos, no es hacer lo que nos corresponde. Es ir más allá de lo que se nos ha dicho. Es ir más allá de lo que las personas no esperaban. Que si te piden un favor, hermano, y solo te piden un 10, pero tú dices, te presto 20. Eso es bueno, hermanos.
Ir más allá de una milla es un impacto de afecto para quienes nos rodean, que si lo hacemos es inevitable que las personas, después de esas acciones, es inevitable que no nos vayan a escuchar hablar de nuestro amado Jesús. Nosotros los hijos del reino debemos ir más allá de una milla. ¿Por qué razón? Porque nuestro rey cargó nuestra carga por el pecado, que nos llevaba a la condenación. Él es nuestro verdadero amigo, que cargando nuestra cruz fue más allá de una milla de 1481 metros. Fue hasta la muerte y habiéndonos librado del peso del pecado, resucitó del peso, mis hermanos, de la ira de Dios. Y así, mis hermanos, Él nos dio vida y nos dio esperanza. Él es aquel, mis hermanos, buen amigo, que no solo permite que tú cargues con la salvación, Él carga con tu salvación, Él te lleva en sus manos hasta el día en el que Él venga, como dice Salmos 48:14. Porque este Dios, que es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cristo cargará contigo, querido hermano, no solo 3, 4 años, o una milla o 2 millas. Él cargará contigo hasta el día que tú vengas. Como aquel hermoso himno, ¿no? Que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Y después dice que feliz vas a ser y que el Señor te va a llevar entre sus brazos. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Si alguna vez tú has creído quedarte botado, quedarte tendido, la palabra nos muestra que Cristo es un amigo que siempre te está llevando sobre sus manos. Y tú eres su obra en sus manos porque Él camina contigo, mi querido hermano. Que habiéndote aún Él salvado, Él no quiere que lleves carga de preocupación. No quiere que lleves carga de ansiedad, de culpa. Antes te dice en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él es nuestra razón para ayudar a cualquiera con toda generosidad, porque Él carga con nosotros y con nuestras angustias y con nuestras dificultades. ¿Cómo no voy a mostrar este gran amor a los de afuera, mis queridos hermanos? Como número 2, podemos mostrarnos amigos con nuestra generosidad material. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 42. Ahora, antes de entrar a este texto, o mejor dicho, ya entrándonos en este texto, tenemos que tener en claro a quiénes debemos dar. Solo, mis hermanos, a nuestros familiares o amigos, dirá alguno. ¿Qué dice el texto? Al que te pida, dale. Esto es, ¿a quiénes debemos dar ahí? Correcto, a todos. Ahora, dar es ceder o entregar algo de manera voluntaria. ¿Qué es dar? Dar es ceder algo, entregar algo de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio. ¿Qué es dar? Entregar algo de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Y, oiga, ¿me va a hacer un favor? Porque recuerda que yo le hice uno la vez pasada. Los favores no se cobran, los favores no se devuelven. Antes de entrar a la praxis, tenemos en claro que esto no es dar a todo el mundo, primeramente. No es de dar el dinero a cualquiera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también nos plantea lo siguiente. Debemos dar a cualquiera, pero teniendo en cuenta ciertos aspectos en los que no podemos usar la generosidad para acolitar el pecado. Porque hay personas que piden, mis hermanos, desafortunadamente, para alcahuetear pecados. Por ejemplo, vamos a mirar 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 al 14. Si mis hermanos quieren ir, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 al 14.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, 14. Dice nuestro texto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os ajuntéis con él para que se avergüence. Entonces, en la iglesia de Tesalónica habían algunos hermanos perezosos que en vez de trabajar, ¿qué estaban haciendo? Se la pasaban de casa en casa entrometiéndose en lo ajeno, chismoseando, putereando el almuerzo. A tales hermanos el apóstol les dice que no deben juntarse con ellos. Le dice a los hermanos de la iglesia que si ven tales hermanos, ¿qué les dice? Que no se relacionen con ellos. Y nos da a entender que a tales personas no debemos dar porque estaríamos alentando a su conchudez. Porque el que no trabaje, que no coma. ¿Bien? Clara la palabra de Dios en ese caso. Para algunos puede parecer que el no juntarse con un hermano que actúa así parece ser un extremo donde no hay amor. Pero todo lo contrario, alejarnos de alguien que solo quiere acercarse a nosotros para que le alcahueteemos su conchudez, mis hermanos, es ayudarlo. Entonces, por ejemplo, una vez decía una mamá, mi hijo no quiere hacer nada, él no sale de la casa, el niño no quiere salir. ¿Cuántos años tiene el niño? No, ya tiene 28 años, pero no quiere salir de la casa. ¿Sí? No le dan golpe al mundo al muchacho. Entonces, ¿cuál fue el consejo que se le dio a esa mamá? Y los pastores, no, que lo mejor era ella, no. Lo está destruyendo. De hecho, es bueno echarlo de la casa. Tanto así que se debe amar tanto a ese hijo que es bueno echarlo de la casa. Y para muchos eso no es amor. Pero déjenme decirles, hermano, que cuando una persona ve que nadie está alcahueteando su pecado, ¿qué va a hacer esa persona? Me tocó moverme. Voy a mirar qué hago. Voy a mirar cómo trabajo, cómo me rebusco para salir adelante. Mis hermanos, uno de los pecados más vergonzosos y de mal testimonio, ¿saben cuál es en la Escritura? Es el no proveer para los suyos, que son la familia de la fe y más los de su casa. A tal punto que 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por ello, cuando alguien es conchudo, lo mejor es no juntarse con él para que se avergüence y él pueda más bien trabajar, porque es uno de los pecados más vergonzosos para un cristiano. Pero si la persona, mis hermanos, hay que mirar también ciertos casos, no labora porque tiene depresión o algún tipo de enfermedad que lo está limitando en su economía, bueno, lo mejor es ayudarlo buscando la manera de cómo sacarlo de esta depresión o de cómo alentarlo en la enfermedad. Ya que 1 de Tesalonicenses 4:11 dice o nos muestra la manera de poder estar tranquilos sin tener necesidad. Versículo 11 de Tesalonicenses 4 dice, y procuréis tener tranquilidad. ¿Cómo? Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad
de nada. Entonces, ¿cuál es una manera para que el creyente no tenga necesidad? Bueno, ocúpate en tu negocio, ocúpate en tu trabajo. Y bueno, ahora, hay personas que trabajan y tienen necesidad. ¿Por qué razón? Llegó la quincena, le ofrecieron la revista de Avon, ¿sí? El Temu los está tentando, ¿sí? Y gastan de lo que no tienen que gastar y después están mirando cómo reponer y estando a gatas, ¿sí? Eso no pasa en la iglesia de San Gil, ¿no? Por aquí no. Bien. Y después a la final del mes están un poquito a gatas, ¿no? Y piden prestado sin necesidad de pedir prestado porque ya el Señor ya les ha dado verdaderamente para lo que necesitan. Ahora, la Biblia nos da claridad sobre este asunto de a quién debemos dar. Ahora, tampoco debemos dar, atentos hermanos, a las personas que ya viven de la mendicidad. Hay personas que, ¿verdad?, piden porque necesitan, pero hay personas que ya cogen esto de vivir de mendicidad de costumbre, que cada vez que piden con un problema diferente, que la hija está enferma, que es desplazado, que si no lleva hoy lo del arriendo, lo van a sacar de la casa, que está recolectando para el funeral de un familiar. Lleva un año pidiendo, pero siempre pide con la excusa de que hace un mes quedó desempleado. A esas personas, mis queridos hermanos, no debemos dar. Debemos más bien, si es posible, ayudarlos a que consigan un trabajo o tengan un trabajo. Porque estaríamos alcahueteando su pecado. Ahora, ¿a quiénes sí debemos dar? 1 Timoteo 5:8 dice, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, dice que a los suyos, y este suyo se refiere a dar a la iglesia y a la iglesia, ¿sí?, y a su familia, como lo es su esposa y sus hijos, mayormente a su esposa y sus hijos. Las escrituras nos dan un orden para dar primero a los de nuestra casa y seguido a la familia de la fe. Dice que no hacerlo es negar la fe y es actuar peor que un incrédulo. Y uno dice, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes pertenecen quiénes, por ejemplo, debe un hijo cuando ya está trabajando y generando ingresos aportar en la casa? ¿Debe hacerlo? Claro. ¿Por qué razón? Pues porque ahí vive. ¿Debe un hijo de Dios aportar para el reino de los cielos? Claro, porque es parte de la familia del reino de Dios. Por eso la escritura nos muestra tanto familia, la iglesia, y familia también los de nuestra casa. Por eso dice que no hacerlo es negar la fe. Es como decir, no soy partícipe de esto. Por ejemplo, cuando un hijo no aporta a sus padres o a su casa, o sea, lo que está mostrando es no solo ser ingrato, sino que además de eso, como si dijera, no estoy siendo parte de esto, no me involucro en esto. Así también, mis hermanos, lo es en la iglesia. Cuando el creyente tal vez dice, no aporto, no colaboro, es alguien que está diciendo que no está siendo parte del cuerpo de la familia del Señor. Pero si tú eres parte de la familia del Señor, mi hermano mío, recuerda siempre ser generoso para con el Señor, para con el Rey. Ahora, debemos dar a cualquiera que nos pidan, teniendo en cuenta que hay prioridades, como ¿quiénes? Primeramente, ¿quién es nuestra prioridad? La familia, la iglesia. Y de ahí viene el vecino y los amigos, y en fin. ¿Me hago entender, hermanos? Hay unas prioridades. Ahora, si tú vas a dar, vas a ser generoso, y resulta que lo que regalaste era lo poco que tenía tu hijo, lo que tenía tu esposa, pues no. Eso no se hace así. ¿Bien? Ahora, cuando se da, no se pone condiciones. La generosidad se expresa con libertad, sin trabas. Se da, punto. No es yo le doy, pero sí. Tampoco es le hago el favor a cambio de. No. La generosidad no está restringida tampoco por el resentimiento. Ejemplo, te vinieron a pedir un favor,
pero como la vez pasada no te lo hicieron, entonces tú dices, yo tampoco se lo hago. Recuerda Proverbios 24:29, dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Qué no debes decir? Como me hizo, así le voy a hacer. Eso no lo debes decir. Si usted ve que la persona que le pide el favor en verdad es porque lo necesita, y usted puede hacerlo, no espere que le rueguen. Sea pronto para dar. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué es? No te niegues, no se haga el rogado cuando usted sabe que puede hacer el favor. Tampoco espere que le pidan cuando es clara la necesidad. Sea como Cristo. Usted no pidió que Él lo amara, pero Él se adelantó a amarlo a usted primero. Porque dar es de un cristiano. Es la mejor manera en la que mostramos la generosidad del Padre para con nosotros, queridos hermanos. Y cuando se da, no se reclama, no se recuerda, diciendo, no olvide que yo le ayudé. Oiga, usted tan desagradecido y no tanto que le ha colaborado. Eso no se hace. El dar no se divulga diciendo, yo a él o a ella le ayudé y mire cómo me paga. El Señor sabe que uno lo que hace, lo hace de corazón. Pero eso no es más que falsa humildad. Mis hermanos, ¿por qué damos? Damos porque así mostramos lo grande que es nuestro Dios para nosotros al darnos su Hijo, para darnos vida eterna, perdón de pecado, amor abundante al derramar su Santo Espíritu, un nuevo cielo, una nueva tierra. Por eso damos porque lo reconocemos como el dueño de todo y como el dueño también de nuestra vida. Cuando eres desapegado a lo material, estás reconociendo que Cristo es tu mayor tesoro. Cuando la iglesia da para el avance del reino, está reconociendo que se agrada en complacer a su rey y da con gusto. Cuando da con alegría, porque sabe que su rey se dio a sí mismo por él. Hebreos 11:26 dice que Moisés dejó los tesoros de Egipto por ver a Cristo como su mayor tesoro. Se debe renunciar a algo valioso porque anhelas lo más valioso. Por eso damos, no retenemos, porque no hay nada más valioso para nosotros que dar al reino de nuestro amado Rey, que por nosotros se hizo pobre para que en Él nosotros fuéramos enriquecidos. Y es la mejor manera en la que nosotros mostramos gran gratitud a nuestro Rey. Soli Deo Gloria, hermanos míos. Cuando damos, así sea un vaso de agua, lo damos al Rey. Pero pretender tener mucho dinero, queridos hermanos, pretender mucho dinero para dar no es más que mezquindad. El dar no se mide en la cantidad, sino en el amor y la confianza que se tiene en Dios. Qué lindo es cuando un cristiano ve la necesidad de un hermano y él dice, vaya, es lo único que tengo, no sé qué voy a hacer después, pero se los voy a dar porque me conmueve su situación. Cuando un creyente hace eso y tal vez él queda sin nada, es alguien que está confiando en la misericordia de Dios, de que hay alguno, que hay uno más poderoso que llenará sus bolsillos, mi hermano mío. Por eso damos. Cuando no se da y no hay generosidad, es porque hace falta dependencia y confianza en el Señor. ¿Por qué se da? Mis hermanos, se da no de lo que sobra, se da de lo único que se tiene. Se puede ser mezquino teniendo dinero, pero también se puede ser mezquino reteniendo lo poco. Se puede ser generoso aún cuando hay poco, porque cuando se da en lo poco es una manifestación, mis hermanos, que tu mano no está en el dinero, está en el Señor. Todo lo que el Rey te ha dado, debemos siempre tener en cuenta que no es nuestro. Todo lo que tenemos es a la disposición del reino.
No como lo muestran otros predicadores. Tienes una casa, tiene un carro, venga acá y tráigaselo al pastor. No, 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 mis hermanos míos. Menos mal que no hay nadie nuevo acá, o si no dirá, ay, preciso vine hoy, ya están hablando de plata. Pero sabemos que esta no es la costumbre en nuestra amada iglesia. Pero es una palabra hoy domingo que hoy se debe predicar, queridos hermanos. Mis hermanos, nosotros, queridos, todo lo que tenemos debemos disponerlo para el reino. Si el hermano tiene un carro y ve a la hermanita que sabe que la puede acercar más hacia la casa, hermanita, súbese y la acerca un poquito más. Es una manera, hermanos, de nosotros estar dispuestos con lo que tenemos al servicio de los demás. Todo lo que el rey te ha dado, mi hermano, es de él. No frenes tu mano para dar. No olvides que el rey ha dispuesto sus riquezas para llenar nuestras manos, para que su reino avance. A mí me da mucho miedo, hermanos míos, refrenar, porque sé que cuando uno frena, las manos permanecen vacías, hermanos míos. Cuando alguien no da porque piensa que eso le va a hacer falta para más adelante, se está limitando en experimentar la generosidad del rey. Yo quiero contar un testimonio, ¿sí? Había una vez un hermano que le estaba guiando a su esposa por la generosidad, pero su esposa, ella tenía mucho miedo y decía, no, siempre era, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, y ahorrar no está mal. Solo que teniendo cuidado, no confiar en que el ahorro sea tu sustento y no el Señor. Recordemos lo que dice la palabra. ¿Por qué poner tus manos en la riqueza siendo ningunas? Pues se harán alas como las águilas y volarán al cielo. O sea, el dinero se puede ir en cualquier momento, ¿sí? ¿Sí? No poner nuestra confianza en las riquezas. Pero recuerdo, me contaba el que a una hermana tenía una necesidad. Y él le dijo, amor, creo que hay que ayudar a esta hermana. Y hay una plata ahí y debemos ayudar a esta hermana. No, porque debemos pensar que la semana que viene necesitamos dinero y estos gastos. Entonces, él dijo, amor, yo creo que hay que ayudar a esta hermana. Y si no lo haces, debes aprender a confiar en el Señor. El Señor te va... ¿Cómo decir eso que le expresó? Bueno, una reprensión amorosa. El Señor te va a reprender amorosamente por desconfiar en Él. No sea que te llegue una ofrenda o nos llegue una ofrenda con la misma cantidad de dinero, confirmando que eso sí era para la hermana. Hermano, sí, así le pasó al hombre. Llegó la cantidad de dinero precisa que era para esa hermana. Y fue una manera en la que la esposa de él fue comprendiendo que cada vez hay que poner la confianza en el Señor y no en el dinero. La generosidad, una vez más, hermanos, no empieza cuando te sobra o de lo mucho que tienes. Cuando alguien no da, hace ya la ley. Ahora, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Noten eso, hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, ¿es verdad eso que si una persona es generosa, el Señor más le bendice? ¿Es verdad eso? Bueno, no damos por eso, pero sí es verdad. Sí es verdad. Pero dice el proverbio, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Y muchas veces cuando las personas sufren con problemas económicos, cuando se trata del tema de las finanzas en la iglesia, no en un sentido de prosperidad, hermanos, sino en sentido de finanzas, cómo estás distribuyendo tu dinero, por qué no se te ve la plata, en qué la estás gastando, para ayudar al hermano a tener una mejor economía en sus ingresos. Y muchas veces uno de esos factores por los cuales no se avanza en la economía es por mezquindad. Entonces, hermano, hay que empezar a ser generoso. La mezquindad genera falta de abundancia, mas la generosidad, mis hermanos, es todo lo contrario. 2 Corintios 9:6-7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién dice eso? El Señor.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A mí me parece muy bonito la iglesia de San Gil. Cada hermano sabe en su corazón lo que debe dar al Señor, ¿sí? Porque cuando se reparte el alfolí, pasa por el lado, hay hermanos que dan ya por pena, ¿no? Todos dando y menos yo. Entonces, eso no le agrada al Señor, hermano, ¿sí? Decía una señora, y otros llegan y echan el de 5,000 y, espere, no se vaya, las vueltas. Al que te pida, dale, y el primero que nos demanda dar es Dios mismo, no teniendo la necesidad de nada. Pero la palabra dice que Dios es honrado con nuestros bienes. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vivir con el deseo de dar para el Señor, para que el Señor te dé con el propósito no de ser rico, sino de recibir más para invertir en su reino, es un deseo honorable en el que el Rey es complacido. El dar nace de la generosidad de un corazón que entiende la grandeza del amor de Dios, porque sabe que cuando ayuda, aun dando lo único que tiene o lo poco que tiene, sabe que nada de ello le hará falta, porque tiene la mano de un Señor poderoso que le sostiene. Ahora, el buen hijo, por ejemplo, no tiene por qué a él recordarle lo de la mensualidad de la mamá. No tiene por qué pasar eso. Ese hijo debe entender que sus padres lo han sacado adelante, que ahora él puede trabajar y depender por sí mismo. Pero obviamente ese hijo, sin necesidad de que le digan lo de la mensualidad, él los debe dar. Y cuando lo da, déjenme decirles algo, hermano, no está siendo generoso, está cumpliendo un mandato del Señor. Mi hermano, ¿es usted, por ejemplo, alguien que en su trabajo de vez en cuando lleva pancito, panela y café para comer con sus compañeros en los raticos de descanso? Porque eso es generosidad. En mi vida he podido ver cómo estos pequeños actos son de buen testimonio que permiten generar amigos. Yo recuerdo que había algo en el trabajo y era que las personas que llegaban, los empleados que llegaban nuevos al trabajo, compañeros de trabajo, decían, uy, aquí hay un ambiente muy chévere. Y ese ambiente que lo permitía, una de esas cosas era que había el compartir. A veces llegaba un compañero, bueno, yo traje unas presitas de pollo, otro yo traje arrocito, y ahí se hacía un almuerzo para comer todos y se compartía. Y es vergonzoso cuando lo hacen más los impíos que el creyente. Nosotros como creyentes debemos ir a la delantera para generar esa coinonía y nosotros hablarles el evangelio. Ahora, prestar aquí, cuando dice el texto, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Prestar aquí es entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o lo devuelva. Entonces, primero dice al que te pida, dele. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Rehusar es que no te des vuelta, es decir, no le niegues el favor, que no des la espalda. Pero así como hemos mirado a quienes debemos dar, de la misma manera debemos mirar a quién prestar. Por ejemplo, si hay una persona que esa persona trabaja delinquiendo, trabaja robando y te dice, ¿me puede prestar esta platica y yo obviamente en el próximo robo te lo pago? ¿Sí? Obviamente no vas a prestar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No debemos prestarnos a hacer algo que parece un bien con un fin que es para algo malo. Por ejemplo, una persona que trabaja y siempre está pidiendo prestado para los transportes, siempre porque no aguanta la tentación, se antoja de chocolatinas y ya al último mes ya no tiene casi para los pasajes. ¿Qué se debe hacer ahí? Bueno,
Puedes ayudarlo, claro que sí. ¿Cómo? Hay personas que también a veces ya están un poquito colgadas y siempre están pidiendo para los pasajes. Y si puedes, una manera de hacerlo es diciendo, te voy a ofrendar lo de los pasajes de este mes, si puedes. Ya con eso, cuando la persona ya termine final de mes, sabe que no tiene que pagar lo de los pasajes, ya tiene lo de los pasajes. Y ahí en adelante cuide lo de los pasajes para no estar pidiendo prestado. Una manera de poder ayudar a la persona. Ahora, hay personas que piden prestado y no pagan. Se desaparecen. Ahora, cuando hay personas que tú sabes que piden prestado y no pagan, mejor es en ciertas situaciones con sabiduría, mejor es darles, o sea, ofrendarles. Porque si tú sabes que piden prestado y su costumbre es no pagar, está siendo alcahueta de algo que no es correcto. Pero habrá momentos en los que sabemos que la persona verdaderamente no se sabe si los va a pagar. O sea, tú los prestaste, pero no se sabe si los va a pagar, pero por alguna razón a la persona se le ha dificultado devolverte esa plata. Entonces, ¿qué debes hacer? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Mis hermanos, en esos casos, el prestar aquí, en este texto bíblico, es préstale sin esperar que te lo devuelva. A eso se refiere el texto. Presta sin esperar que te devuelva. Por ejemplo, mi hermano, si te piden un favor de préstamo y dices, déjame pensarlo porque tienes que hablar, consultar, mirar verdaderamente si estás en las condiciones de pedir de hacer el favor, trata de concretar lo más rápido posible. Por tarde en la noche, si te lo dijo en el mismo día. No hacerlo va a ser de mala educación. Si te piden un favor y sabes que puedes, querido hermano, no pongas a la persona a pasar más pena diciendo, vaya, mire si otro le presta. Y si no le presta, por el otro lado, viene que yo le hago el favor. ¿Qué dice Proverbios 3:28? No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si el vecino, por ejemplo, te pide un destornillador y tú por miedo a que no te devuelva lo mejor le vas a prestar el más feo, no, hermano, esto no se hace. Debes hacer un favor bien hecho. Ahora, si el hermano, por ejemplo, te pide 100,000 pesos y tú le dices, le presto 100, pero para 110. Deuteronomio 23:19, ¿qué dice? No impongas interés a tu hermano. Escuchen eso. No impongas interés a tu hermano por el dinero o comestibles o cualquier otra cosa que le prestes y por lo que sea costumbre cobrar interés. Hermano, cuando prestes, no te pongas a decir, pero sí me los paga, pero se los encargo. Porque es que es lo único, es que es la cuota y no me va a quedar mal. No se le va a olvidar, si no lo cuelgo. Hermano, el Señor es claro, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Si puede hacer el favor, solo diga cuánto y para cuándo y présteselos. No diga ¿y para qué es? Oiga, va a pedir Hay personas que van a pedir un favor y les toca llevar una hoja de vida. ¿Para quién es? ¿Para cuándo es? ¿Sí? No diga ¿y para qué es? Luego su hermano o tal amigo no le puede prestar. Hermano, eso es de mala educación. Solo diga si puede o no puede. Y ya, porque a veces la persona tiene una necesidad vergonzosa y necesita el dinero, diga, tome. Y si la persona le dijo a usted que le pagaba tal día y ese tal día no fue, no empiece, como dicen algunos, a sacarle los ojos al otro. O avergonzándolo de poco serio, incumplido, eso sí, buen cobrador y mal pagador. No, mis hermanos, tengan en cuenta que el prestar aquí, una vez más, se refiere a prestar sin
pensar que te los van a devolver. Si te los devuelven, bien, y si no, bien. Gloria a Dios. Salmo 37, 21 dice algo muy bonito frente a esto, hermanos. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. O sea, el impío te pidió prestado, no pagó. Tú vas a tener misericordia. Y en vez de que el Señor le cuente eso como un robo, ¿cómo le vas a contar eso tú? No, ¿sabes qué? Te los doy, te los ofrendo. ¿Sí? No, qué pena con usted, no, qué pena con usted. No, tranquilo. Favor nos hace, porque es mejor dar que recibir. ¿Sí? Hechos 23, ¿no? No olvides que el cristianismo, mis hermanos, es sacrificial en estos asuntos. Se requiere verdaderamente, es aquí donde, ¿qué es ser cristiano? Esto es ser cristiano, hermano. Saber que estamos dispuestos también a perder. Pero tengamos en cuenta que en el Señor nada nos hará falta. Si tú eres un hijo de Dios y te deben una platica y tú dices, y esta plata me sirve para arreglar aquí una parte de la casa, para comprar ciertas cosas. Hermano, te puedo decir lo siguiente, no te hará falta y no te ha hecho falta, porque el Señor es tu todo, es tu sostén. Debemos vivir en generosidad y perdón para con los demás, ya que hemos experimentado la generosidad del Padre, porque en Cristo Él perdonó nuestras deudas de pecado. Su sangre ha borrado todas nuestras faltas. ¿Cómo no perdonar al prójimo una deuda? Si Dios te ha perdonado tanto, mi querido hermano, ¿cómo no perdonarle al incrédulo una deuda? En vez de estarle recordando a alguien cuánto te debe, haga como Cristo que no recuerda tus faltas. Al contrario, te perdona y te provee de sus enormes riquezas en gracia. No hables mal del que te debe. No digas ese hombre se fue y me quedó debiendo y por eso es que le va mal. Anda sin un peso. Al contrario, bendígalo. Sea como Cristo, que aunque tú haces mal, Él te perdona, no habla mal de ti. Todo lo contrario, en sus aflicciones te bendijo. Al actuar conforme a la generosidad de Cristo, las personas van a verte como un buen amigo, alguien diferente, alguien de confianza. Y esa generosidad es la que nos ayuda a abonar el terreno en los corazones de los hombres para hacerlos amigos y seguir a ellos, predicarles el evangelio para que sean hijos del evangelio del reino de los cielos. Por eso al que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, porque en ello encontrarás una oportunidad para ser un amigo para el reino de los cielos. Mis hermanos, bendiciones. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir el evangelio. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esa palabra, Señor, a ser más serviciales para con el vecino, a ser más serviciales para con el prójimo, pero mayormente con la familia de la fe, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Oh, Rey de la Gloria, haznos más atentos hacia los demás, porque tú viniste a servir y a no ser servido, y ese es el ejemplo que nos has dado. En Cristo Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, porque tú les guardas, porque tú los llevas, porque tú los fortaleces. Si hay un hermano aquí cargado, Señor, está angustiado, está afligido, hay algo que le pesa en su corazón. Oh, Señor, que hoy pueda en ti ver ese gran amigo que lleva las cargas, que las llevaste en la cruz, que las llevaste todas, Señor, para que estemos en gozo, en paz, tranquilidad, en vida nueva, oh Rey de la Gloria. Que sea tu mano extendiéndose, pasando sobre tu iglesia, por el poder de tu Espíritu, para que sean fortalecidos, consolados y aliviados en gran manera. Sea este mensaje, Señor, de esperanza, de no solo ver lo que debemos hacer, sino de ver lo que tú, oh Dios, has hecho en tu Hijo Jesucristo para con nosotros, quien carga con nosotros, quien lleva nuestras millas y que además de eso ha perdonado todas nuestras deudas. Y eso es lo que nos lleva verdaderamente a vivir el Evangelio. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.